Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? En el video de hoy vamos a hablar de la nomenclatura de aldehídos y de cetonas y los tipos de isómeros de función que forman entre sí. Tanto aldehídos y cetonas se caracterizan por poseer un grupo carbonilo. Un grupo carbonilo es un átomo de carbono que posee un doble enlace a un átomo de oxígeno. Si este grupo carbonilo se encuentra en un extremo de la cadena, es decir, como carbono primario, los compuestos se van a llamar aldehídos. Mientras que si este grupo carbonilo pertenece a un carbono secundario, corresponde a una cetona. Los aldehídos van a llevar una terminación al en su nomenclatura, mientras que las cetonas van a llevar terminación ona. Los compuestos aldehídicos y cetónicos se encuentran tanto en la naturaleza como en la industria química. En la naturaleza, en gran parte de las sustancias necesarias para organismos vivos, como ser los hidratos de carbono. En los glúcidos, los grupos carbonilos pueden encontrarse en un extremo y estos glúcidos se van a denominar aldosas, mientras que si se encuentran en un carbono secundario se llaman cetosas. Vamos a continuación a ver cómo podemos escribir fórmulas de aldehídos y cetonas y aprender a nombrarlos. Decíamos entonces que para la nomenclatura de aldehídos va a llevar la terminación al y que va a poseer un grupo carbonilo terminal. Recordemos que el grupo carbonilo es un grupo constituido por un átomo de carbono y unido a un doble enlace a un oxígeno. El primer aldehído de la serie, constituido por un solo átomo de carbono, será entonces el metanal. Fíjense que al prefijo metan le agregamos la terminación al. Observamos aquí el grupo carbonilo constituido por un doble enlace entre el carbono y el átomo de oxígeno. El aldehído que le sigue a la serie será el de dos átomos de carbono. Entonces el prefijo que debo utilizar será etan, terminación al. Y tenemos ahí entonces el etanal. Para un aldehído de 4 átomos de carbono, ¿sí? Tengo que usar el prefijo entonces bután y el aldehído será el butanal. Observemos acá que en esta cadena yo tengo una ramificación. Lo que tengo que hacer es, para nombrar, primero ubicar la cadena más larga que contenga al grupo carbonilo y reconocer luego las ramificaciones. En este caso tengo aquí mi cadena más larga constituida por 5 átomos de carbono. Le voy a asignar donde encuentro mi grupo carbonilo como carbono 1, 2, 3. En el carbono 3 encuentro este radical, esta ramificación que corresponde a un metilo, ¿sí? Y en total la cadena más larga 5. Por lo tanto, esto será el 3-metil pentanal. 3-metil pentanal. Carbono 1, 2, 3. Encuentro al metilo. La cadena más larga corresponde a 5 átomos de carbono, con lo cual utilizo prefijo pentan, penta y terminación al. Vamos a este otro ejemplo, ¿sí? Busco mi cadena más larga, 1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4. Observamos lo mismo y en este sentido exactamente lo mismo. Es decir, acá en este carbono 3 yo tendría dos ramificaciones, dos grupos metilos, ¿no? Entonces, para poder nombrar, diría 3,3 dimetil. La cadena más larga tiene 4 átomos de carbono, entonces digo butanal. Ahí tenemos entonces 3,3 dimetil butanal. Carbono 1, 2, 3. Tengo ahí entonces dos grupos metilos, ¿sí? Mi cadena más larga de 4 átomos de carbono, carbonilo, grupo carbonilo en un extremo, terminación al. 3,3 dimetil butanal.
Vamos a este siguiente ejemplo, ¿sí? Recuerden que tengo que buscar primero la cadena más larga que contenga en este caso al grupo carbonilo, ¿no? Y ese será el carbono 1. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6 o 5, 6 es lo mismo que tome esta cadena o esta otra como cadena más larga. Entonces, tengo en el carbono 3 un grupo etilo y en el carbono 5 un grupo metilo. Entonces, para poder nombrar, recuerdo las reglas que aprendimos anteriormente, a las ramificaciones las tengo que nombrar por orden alfabético, por lo tanto tengo que nombrar primero al grupo etilo y luego al grupo metilo. Entonces será 1, 2, 3, 3 etil, 5 metil, hexanal. Ahí tenemos 3 etil, 5 metil, hexanal para este otro ejemplo, usando nomenclaturas donde aparecen en la estructura ramificaciones. Vamos a otro ejemplo. Bien, reconozco el grupo carbonilo. Ahí tengo el carbono 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5 o 4 y 5 hacia este lado sería exactamente lo mismo. Entonces mi cadena más larga que elijo es esta, que sería lo mismo que elegir esta otra, ¿sí? En esa cadena larga tengo esta ramificación que corresponde a un etilo y en el mismo carbono un grupo metilo que estaría en el carbono 1, 2. Entonces sería entonces en el carbono 2 un etilo, entonces digo 2 etil, en el carbono 2 un metilo y también en el carbono 4, entonces sería 2, 4 dimetil pentanal porque la cadena más larga posee 5 átomos de carbono. Observemos aquí entonces que en estos dos últimos compuestos que he escrito, tanto el 3-etil 5-metilhexanal como el 2-etil 2,4-dimetilpentanal, tienen la misma fórmula molecular. Por lo tanto, decimos que aquí tenemos dos isómeros correspondientes al aldehído que son isómeros de cadena. Tienen cadenas distintas, ¿sí? Vamos entonces a continuación a ver cómo podemos nombrar o cómo se nombran a las cetonas. Nomenclatura de cetonas, decíamos que el grupo carbonilo se va a encontrar en un carbono secundario y que van a llevar la terminación ona. Por lo tanto, si yo necesito tener a ese grupo carbonilo en un carbono secundario, la primer cetona de la serie necesariamente tiene que poseer 3 átomos de carbono. Ahí tenemos entonces una cetona que está constituida por 3 átomos de carbono y en el carbono secundario el grupo carbonilo. La terminación va a ser ona, el prefijo que voy a utilizar correspondiente al nombramiento de 3 átomos de carbono, por lo tanto será propanona. Propanona será el nombre entonces para esta primer cetona de la serie. La propanona se conoce comercialmente con el nombre de acetona, que es una cetona que se utiliza para, por ejemplo, quita esmaltes, para la fabricación de pinturas y disolvente en general. Vamos a otro ejemplo. Tenemos aquí al que sigue la serie para 4 átomos de carbono, ¿sí? Digo que esta será la butanona. Para 4 átomos de carbono utilizo el prefijo butan y la terminación ona. Vamos a otro ejemplo. Bien, y aquí veo que la cadena ya no es lineal, ¿sí? Entonces tengo que, en principio, buscar la cadena más larga que contenga al grupo carbonilo, ¿no? Entonces tengo carbono 1, 2, 3, 4, o 3, 4 es lo mismo. Tengo una ramificación acá que es un grupo metilo, así que puedo contar en este sentido o en este otro. Lo importante es que esta cadena que yo elija siempre como más larga deba contener
el grupo carbonilo. Y le voy a asignar además, cuando empiezo a enumerar, el lugar más cercano al extremo. Es decir, este va a ser el carbono 1 y este es el carbono 2 donde se encuentra el grupo carbonilo. Si empiezo a contar de acá arriba, recién en el carbono 3 aparecería el grupo carbonilo. Por lo tanto, voy a comenzar a enumerar aquí y tengo que además comenzar a indicar la posición del grupo metilo. Entonces sería 1, 2, 3, digo 3 metil, ¿sí? 3 metil, y como mi cetona tiene 4 átomos de carbono, diré butanona. Entonces será 3 metil butanona. Vamos al siguiente ejemplo. Bueno, aquí tenemos entonces una cetona sin ramificaciones que posee 5 átomos de carbono. Entonces, pero fíjense acá, yo voy a encontrarme con este grupo carbonilo que no será lo mismo si se encuentra en este, por ejemplo, carbono, pero no será lo mismo aquí. Entonces aquí voy a tener que indicar la posición del grupo carbonilo. ¿Sí? Está en el carbono, si comienzo a enumerar de izquierda a derecha, en el carbono 2. Entonces digo 2, como tiene 5 átomos de carbono, será la 2-pentanona. 2-pentanona. Y fíjense aquí entonces que tengo, con respecto al ejemplo anterior, ¿sí? La 3-metilbutanona y la 2-pentanona poseen la misma fórmula molecular. Entonces son isómeros, digo, de cadena. Son dos compuestos isómeros de cadena. Vamos al siguiente ejemplo. Bien, y acá tenemos otro ejemplo donde tengo una pentanona, pero ahora el grupo carbonilo está en el carbono 1, 2 y 3. Si estuviera aquí, sería la 2-pentanona, y lo mismo sería, si estaría en este extremo, debería comenzar a contar de derecha a izquierda, también sería la 2-pentanona. En este caso, comenzando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, el grupo carbonilo se encuentra en el carbono 3. Por lo tanto, será nombrada como 3-pentanona. Y tenemos ahí entonces otro isómero de los dos ejemplos anteriores. Observen ustedes que tienen los últimos tres ejemplos la misma fórmula molecular, por eso digo que son isómeros. Vamos al siguiente ejemplo. En este caso representé la estructura sin los átomos de carbono e hidrógeno para que podamos repasar cómo determinamos la cantidad de átomos de carbono e hidrógeno que tiene esa cadena. Recordemos que en cada extremo tiene que haber un átomo de carbono unido a 3 átomos de hidrógeno, y en cada vértice, ¿sí? Depende de la cantidad de uniones que tenga, podrá tener una, dos o ningún átomo de hidrógeno. Acá tengo un extremo, por lo tanto tengo que tener carbono hidrógeno 3. Acá tengo que tener un carbono que está unido a otros dos, ¿sí? Por lo tanto debo tener 2 hidrógenos. Aquí tengo otro carbono que está unido a otros 3, por lo tanto tiene que existir además un átomo de hidrógeno. Aquí tengo un carbono que está unido a 2 más, debe haber entonces 2 átomos de hidrógeno. Acá tengo un carbono terminal, tiene que tener 3 átomos de hidrógeno, igual que este otro. Igual que este otro átomo de carbono que tiene que tener 3. Aquí tengo un átomo de carbono con 3 uniones, unidos a 3 átomos más. Por lo tanto, tiene que haber un átomo de hidrógeno, y acá tengo que tener 2. Y acá en este átomo de carbono tiene la valencia saturada, está unido a 2 átomos de carbono y a este átomo con un doble enlace al oxígeno. Por lo tanto, aquí tengo que tener un átomo sin átomos de hidrógeno. Bien, esto recuerden que para determinar o establecer la fórmula molecular tengo que contar la cantidad de átomos de carbono y de hidrógenos que tengo en la molécula. Para poder nombrar, busco la cadena más larga que contenga este grupo carbonilo, ¿no? Entonces, si empiezo a enumerar de acá, digo 1, 2, 3, 4, 5. Si me voy para acá, termina en 6, 6 y 7. Esta sería una cadena de 7 átomos de carbono.
donde tendría aquí a un grupo metilo y tendría aquí a un grupo etilo. Si comienzo a contar desde aquí, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4, 5, 6, 7. Es lo mismo comenzar a contar desde aquí o desde este otro extremo. Entonces, también hay que observar lo siguiente, ¿no? Este carbono, ¿en qué posición está? Si comienzo de acá, 1, 2, 3, 4. Si comienzo de este extremo, 1, 2, 3, 4. Bien, entonces, ¿de dónde voy a empezar a enumerar? Para esto me tengo que fijar las ramificaciones. Aquí tengo, decíamos, a un grupo etilo que estaría en el carbono 1, 2, 3, ¿sí? Y de este lado tengo un grupo metilo que también estaría en el carbono 1, 2, 3. Entonces, vuelta, ¿qué voy a determinar? ¿Qué voy a utilizar para determinar la nomenclatura, ¿no? Bueno, si tengo un grupo metilo y un grupo etilo en dos posiciones semejantes, en este caso el carbono 3, comenzando de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, voy a hacer valer el orden alfabético. Por lo tanto, le voy a dar prioridad al grupo etilo. Entonces será 1, 2, 3, etil, 5, metil, ¿sí? 4 es la posición del carbono 4, heptanona, porque mi cadena más larga tiene 7 átomos de carbono. Ahí está, 3 etil, 5 metil, hay un error ahí de escritura, 4 heptanona. Decíamos en la presentación entonces que, como estamos viendo, tanto los aldehídos como las cetonas poseen un grupo carbonilo. La diferencia está en la posición donde vamos a encontrar a ese grupo carbonilo. En los aldehídos decíamos en un carbono terminal o primario y las cetonas en un carbono secundario. Entonces, tanto los aldehídos y cetonas van a presentar isomería de función entre ellas. Vamos a ver algunos ejemplos. Acá tengo, por ejemplo, 1, 2, 3. Tenemos a un aldehído porque el grupo carbonilo está en el extremo de la cadena. Para 3 átomos de carbono dijimos que el aldehído va a ser el propanal, ¿sí? ¿Qué pasa si ese grupo carbonilo se encuentra ahora en un carbono secundario? Ya dejamos de tener un aldehído y tenemos una cetona. Para 3 átomos de carbono, entonces tenemos que agregar la terminación ona, por lo tanto aquí vamos a tener la fórmula de la propanona. Lo que observamos aquí es que el propanal y la propanona tienen la misma fórmula molecular, por lo tanto son isómeros, pero la función orgánica es distinta. En el primer caso tengo un aldehído, en el segundo es una cetona, por lo tanto digo que el propanal y la propanona son isómeros de función. Y en general aldehídos y cetonas van a formar o van a poseer entre sí isómeros llamados de función. Vamos a otro ejemplo. Vamos a nombrar primero este compuesto. Fíjense que el grupo carbonilo está en un carbono secundario. La cadena más larga está constituida por 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, donde el grupo carbonilo está en el carbono 2. Por lo tanto, aquí estamos observando la estructura de 2-pentanona. Vamos en este caso. Yo lo que observo aquí es que el grupo carbonilo está en un extremo. Entonces aquí ya tengo un aldehído. Este aldehído está constituido por 5 átomos de carbono. Contamos 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Bien, pero ahora el grupo carbonilo está en un extremo, por lo tanto va a ser un aldehído y su nombre será pentanaldehído o pentanal. Pentanal, en realidad, la terminación al es lo que tengo que utilizar, ¿no? Pentanaldehído era una nomenclatura antigua que se utilizaba para los aldehídos. En este caso, utilizo la terminación al.
pentanal. Bien, y observamos entonces que la pentanona y el pentanal poseen la misma fórmula molecular, por lo tanto son isómeros de función. Vamos a otro ejemplo. Aquí tengo una cadena de 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono, ¿sí? Y el grupo carbonilo está en el carbono 3, en un carbono secundario, por lo tanto será una acetona. En este caso es una pentanona, pero tengo que indicar la posición de ese grupo carbonilo y está en el carbono 3, por lo tanto digo que es la 3-pentanona. Bien, y observó que la 3-pentanona tiene también la misma fórmula molecular que los dos ejemplos anteriores, por lo tanto son isómeros. En el caso de la 2-pentanona y la 3-pentanona, 2-pentanona y 3-pentanona, digo que son isómeros de posición, no son de función entre sí. Son de posición porque solo cambia la posición del grupo carbonilo y ambas son cetonas. Ahora, si yo comparo la estructura entre la pentanona y el pentanal, son isómeros, pero aquí de función. Uno, el pentanal, un aldehído, 2-pentanona, una acetona. Y lo mismo si comparo al pentanal con la 3-pentanona. Digo que son isómeros de función. Bien, esto es todo con respecto a la nomenclatura de aldehídos y cetonas.